Les saluda con gusto el profesor José Santos Castañeda Ulloa desde Tijuana, México, para tocar el tema en esta ocasión de los profetas menores del Antiguo Testamento en una introducción general. En Números 12:6, la Escritura dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. En esta exposición, más que pretender ser original, intento poner en orden y lo más claro posible algunos contenidos que ayuden de forma general a entender a los profetas del Antiguo Testamento, particularmente a los 12 profetas llamados los profetas menores. El nombre hebreo del profeta proviene de Nabim, que significa el que habla en lugar de. Por lo tanto, los profetas son quienes hablan en lugar de Dios. Desde la época antediluviana ya se menciona a Enoc y Noé como profetas de Dios. Y en la época de los patriarcas, al profeta Abraham y a José también se les menciona como un ejemplo de profeta. Los profetas son llamados de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Profeta significa pues uno que habla con Dios, vidente, porque los profetas recibían los mensajes por medio de visiones. Al profeta Samuel se le conocía como vidente, 1 Samuel 9 y 19, también Gad el vidente en 2 Samuel 24:11. Otro calificativo era varón de Dios o siervo de Dios, y muestra la naturaleza del hombre como procedente del Señor y entregado a sus planes o propósitos. Se le llama así a Moisés en Deuteronomio 33:1, a Samuel en 1 Samuel 9:6, a un profeta anónimo en 1 Reyes 13:1 y 2, impresionante historia la de este profeta, a Elías en 1 de Reyes 17:24, a Eliseo en 2 de Reyes 4:9. Otro calificativo también es atalaya, porque enfatiza el contenido de advertencia del mensaje, su urgencia y el peligro de no prestar atención al mensaje. Jeremías 6:16-17, verso 19, Miqueas 7:4. Profesor José Castañeda, con el tema Introducción General a los Profetas Menores, audio número 2. El profeta como vidente discernía la voluntad de Dios y como profeta la transmitía a otros. Era un maestro de justicia, de espiritualidad, de ética. Un reformador moral con mensajes de instrucción, consejo, amonestación y advertencia. Sus mensajes y enseñanzas tienen un carácter permanente, válidas tanto para su época como para nuestros días, como lo son también para nosotros las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pues somos igualmente mortales, pecadores. Tenemos, por la gracia de Dios, al mismo Dios inmutable. Los consejos, las amonestaciones, las consolaciones, las advertencias registradas en los profetas siguen siendo pertinentes para los creyentes del presente. Los profetas se observan en dos grupos: los que la Biblia registra pero no escribieron sus profecías, tales como Elías o Eliseo, y aquellos que sí lo hicieron y que sus escritos llevan sus nombres. Estos últimos escribieron 17 libros. 4 de estos profetas se les conoce como los profetas mayores por lo extenso de sus escritos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y en estos contextos se incluye el libro de Lamentaciones. Y 12 de ellos son conocidos como los profetas menores por la brevedad de sus escritos. Estos últimos 12 libros del Antiguo Testamento, que son en su orden en la escritura del 28 al 39, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 12 profetas menores se ubican cronológicamente en dos etapas de la historia de Israel,
8 profetizaron antes del exilio que ocurrió en el año 606 a.C., en 3 etapas de cautiverio fueron llevados, y 3 son llamados profetas del retorno porque profetizaron después del exilio. José Castañeda, audio número 3, introducción general, profetas menores. Ralph Earle, lo pronuncio como se escribe, escribió en su libro Conozca a los profetas menores, excelente libro introductorio sobre los 12 profetas, y en su libro él apunta que este calificativo está relacionado con la brevedad de su libro, así igual los profetas mayores, y que Amós, Oseas, Miqueas ocupan una posición paralela al tiempo del profeta Isaías, llamado profeta mayor, su famoso contemporáneo, en el énfasis a las sublimes verdades del judaísmo, a saber que Dios es el único Dios verdadero, para quien pertenece solamente la adoración, que Dios siempre castiga el pecado, que la religión verdadera consiste de justicia antes que de ritualismo, de manera que Dios desea justicia y misericordia más bien que sacrificios y ofrendas, que la salvación se encuentra por la fe en la palabra del Señor a través de sus profetas y por la obediencia a ella. En el siglo VIII a.C. señala la cúspide de la profecía hebrea. En él encontramos a Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, quienes posiblemente hayan aparecido y servido en ese orden. Es probable que los libros de Joel, Jonás y Abdías pertenezcan también a este período. Si tal suposición resulta correcta, 6 de los 12 profetas menores escribieron en el siglo VIII a.C. Durante el siglo VII a.C. aparecieron otros 3 profetas menores, Sofonías, Nahum y Habacuc. Ellos fueron contemporáneos del profeta Jeremías, uno de los 4 profetas mayores. Ya en el siglo VI a.C. se escuchan las voces del profeta Ageo y Zacarías desafiando a los cautivos que habían regresado a Jerusalén a reconstruir el templo una década antes. En el mismo siglo, Ezequiel, otro de los 4 profetas mayores, había servido a los exiliados en Babilonia. Finalmente, en el siglo V a.C., nos llega el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Él señaló con índice inconfundible hacia la venida del Mesías y de su predecesor, Juan el Bautista, quien llegaría 400 años más tarde. Hemos de observar que generalmente el primer versículo de cada profecía nos lleva hacia el título del libro y ofrece los datos cronológicos. Los profetas menores tienen un mensaje moderno de urgente necesidad en esta hora de confusión y crisis. Audio número 4, profesor José Castañeda, introducción general a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Si hablamos del proceso de la revelación, diríamos que la revelación tiene su origen en Dios y se manifiesta una vez que Dios procesa su creación, tanto la creación material como la creación orgánica, la creación humana, y una vez que crea al ser humano, entonces se revela. Es la autorrevelación de Dios. El hombre no puede conocer a Dios por sí mismo si Él no se revele. Dios es trascendente, inmanente, está más lejos de nosotros, de nuestra capacidad de comprensión. Lo conocemos porque Él se reveló a sí mismo. Esa revelación tiene 2 contextos, o 3 contextos. La revelación a través del mundo que evidencia a un creador, la revelación profética a través o de palabra a través de sus profetas, y la revelación encarnacional, cuando la palabra se hace carne a través de Jesucristo. Así que el universo recibe, pues, después de la creación, un mensaje al ser humano, a través de palabras, profecías. Estas palabras, visiones, están dentro de un contexto de actuación histórica, en un tiempo, en un espacio, en una ocasión, con un propósito, con un mensaje para personas específicas. Esa revelación inspiracional
se convierte en texto, las llamadas Sagradas Escrituras, la Biblia, palabras, palabras que podemos entender, que quedan permanentemente. Y finalmente esa palabra se hace carne en el Dios Hijo, quien predica a través de su vida al ser humano el mensaje de revelación. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la revelación es un acto de Dios por medio del cual Dios revela lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Para esto Él inspira a hombres de Dios. Esa inspiración les preserva del error al escribir esa revelación. Para entender esa revelación se requiere iluminación del Espíritu Santo, donde Dios nos da el entendimiento para entender la revelación. Muchas personas cuando leen la Biblia dicen, Dios me reveló. No, Dios los iluminó para entender la revelación. La revelación ya está escrita. Audio número 5, José Castañeda, Introducción General a los Profetas. Apuntando sobre la revelación, les diría que, aunque toda la palabra escrita en la Biblia es inspirada por Dios, no significa que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Depende de su contexto. No se confundan. Podría estar recogiendo la Biblia por revelación y con autoridad la mentira que alguien dijo. El registro de esa mentira es un registro verdadero. Sí viene de parte de Dios ese registro, pero la mentira no. Un ejemplo de esto es Génesis 3, segunda parte del verso 1 o verso 4, donde la serpiente les dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la serpiente dijo a la mujer también, no moriréis. La Biblia registra por inspiración un engaño de Satanás. Lo que está escrito ahí es un engaño, pero el registro es verdadero. Espero que no se confundan con esto. Entonces, cuando leen la Biblia tienen que entender si lo que está escrito ahí está escrito con el propósito de presentar una verdad revelacional o está presentando un dato humano, un error humano, una condición equivocada de alguien, y que el que está escrito en la Biblia no significa que sea correcto. Su registro es correcto para nuestra instrucción, para nuestra advertencia, no necesariamente ese contenido. Así que tengamos cuidado cuando leemos las palabras de un profeta o un dato escritural. Entendiendo pues y siguiendo hacia adelante el significado bíblico de la palabra profecía y profeta, su importancia sobre todo, como dice Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y podemos poner por caso el sacerdote Aarón, que una vez que Moisés se queda demasiado tiempo en el monte Sinaí, perdieron el control del pueblo y se desenfrenó por causa de la ausencia del profeta Moisés. Es pues importante la voz profética en tiempos de crisis. Estos profetas pues tienen un mensaje importante que darse y ese mensaje tiene un contexto geográfico histórico en un tiempo y en una situación espiritual, política y social de Israel. Por eso hay que entender a cada profeta en su contexto histórico, político, cultural, religioso y espiritual. Audio 6, José Castañeda, en una introducción general a los profetas del Antiguo Testamento. Continuando con el contexto geográfico e histórico del profeta y la situación política de Israel, haría el resumen siguiente, o mencionaría el resumen siguiente. Número 1, Abdías, quien vivió del año 841 a.C. en adelante, y que toca el tema de la futura ruina de Edom por su traición hacia Judá. Joel, probablemente del 830 a.C., son fechas aproximadas todas ellas, que trata sobre la necesidad para Judá de arrepentirse y una predicción del día del Señor. 3, Jonás, 770 antes de Cristo.
Trata el tema del arrepentimiento en Nínive bajo la predicación renuente del profeta Jonás. 4. Amós, 760 a.C. Trata el juicio inevitable de Dios sobre el pecado. Profetizó a 8 naciones, especialmente a Israel, en la parte norte de la nación. 5. Oseas, 760-730 a.C. Su tema es la infidelidad de Israel, su castigo y restauración y el amor maravilloso, sin falla, perfecto de Dios. 6. Miqueas, 737-690 a.C. El juicio sobre todo Israel por su pecado y su última restauración por la gracia de Dios. 7. Nahum, 750 a.C. Su tema es la destrucción de Nínive, la capital del reino de Asiria. 8. Sofonías, 627 a.C. Trata sobre el día de Jehová, prefigurado por la invasión de los babilonios. 9. Habacuc, 602-606 a.C. Su tema es la santidad de Dios con referencia al pecado del hombre. Trata la pregunta, ¿cómo puede Dios prosperar al impío? 10. Ageo, 520 a.C. Trata sobre el tema de la reconstrucción de la casa de Dios después del retorno del exilio. 10. Zacarías 520-518 trata el tema de las dos venidas del Mesías como siervo y como rey, profeta post-exílico. 12. Malaquías 433 a.C. Su tema es la reprensión a los sacerdotes y al pueblo judío por su pecado de menosprecio al Señor, el último profeta del Antiguo Testamento. Audio 7. Profesor José Castañeda en una introducción general a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los temas comunes entre los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, generalmente son los asuntos contemporáneos. Amonestación al pueblo por su idolatría e infidelidad a Dios. Llamado al arrepentimiento. Aliento al pueblo a confiar solo en Dios, no en las propias fuerzas o en los aliados humanos. En el cautiverio de Israel y Judá también hay temas comunes. Antes del cautiverio, prediciéndolo como justo castigo por sus pecados. Durante y después del cautiverio, como recordatorio de las causas que lo produjeron. Y también la advertencia de la esperanza o la declaración de destrucción de los enemigos de Israel y también sus aplicaciones prácticas de la disciplina del Señor. Otro aspecto común es sobre la primera y segunda venida de Cristo. Oseas predice el llamado de Jesús desde Egipto en el capítulo 11, verso 1. Joel predice el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Joel 2, 28, 32. Jonás es un tipo de Cristo, Mateo 12, 40. Miqueas predice que el Cristo nacería en Belén, Miqueas 5, 2. Zacarías predice que el Cristo entraría sobre un pollino, montado en un pollino, hijo de Asna, Zacarías 9:9. Malaquías predice sobre el ministerio de Juan el Bautista, Malaquías 3:1. Sobre la segunda venida de Jesucristo también, Isaías 9:7, Jeremías, Daniel, y allí están los profetas menores de Joel 3:11 al 16 y Zacarías 9 y 10. Esto es básicamente un resumen general de que nos ayuda a entender mejor a los profetas menores en el marco de la descripción más detallada de cada uno de los profetas. Esto es para tener un tema general. Es extraordinario, aunque tengan brevedad de contenido estos libros, las grandes enseñanzas que nos dejan para sermones, para enseñanzas, para entender mejor el contexto de Dios en su trato con el hombre en el Antiguo Testamento, para entender la revelación de Dios y sus contenidos éticos, morales y políticos para salvar una nación, para salvar una vida, para salvaguardar el mensaje de Dios para una correcta relación con Él. Espero pues que les pueda ser de utilidad y de bendición esta introducción general. Dios les bendiga.